Hola, ¿cómo están? Qué rico que me acompañan. Y vamos al capítulo 8 de Apocalipsis. Así que espero que estén disfrutando esta serie, que estén orando en torno a estas cosas, porque de eso se trata. La revelación de la Escritura siempre es para nuestra edificación, sí, pero también para usarla mucho, mucho en el reino. Tenemos que orar siempre palabra de Dios. Y hay personas que me han estado escribiendo y eso me pone muy contento. Y por supuesto que me han llegado algunas preguntas bien interesantes que iremos contestando en la medida que sea pertinente, especialmente algunos temas que no quedaron del todo redondos en la medida que lo fui solamente mencionando, porque el texto claramente tenía algo que ver con eso, pero no los redondeé, no los acabé. Y por eso vamos a ir agregando algunas cosas en la medida que el texto mismo nos va ayudando y nos va reclamando casi que lo vayamos completando. Me refiero, por ejemplo, a la diferencia entre Israel y la iglesia, que es un tema importantísimo en toda la Biblia, pero aquí en Apocalipsis ya empezó a surgir y quiero hablar un poco más de eso un poco más adelante. También acerca de la Iglesia Católica Romana y qué papel juega esa iglesia en todo esto que estamos viendo. Hablaremos de eso. Y algunas cosas más sobre el gobierno mundial de los últimos tiempos, cuando lleguemos al surgimiento de este personaje tan especial, claramente vamos a profundizar todavía un poquito más. Así que vamos con Apocalipsis capítulo 8 y te invito a que le pidamos al Señor que Él nos guíe. Padre Celestial, estamos en tu presencia buscándote, Señor, anhelándote. Tu escritura, Señor, tu palabra es para nuestra edificación, consolación, para llevarnos, Señor, a nuevos pastos, a ser pastoreados por ti. Pero yo sé que es también para exhortarnos y llevarnos a usar esto para el beneficio de tu reino. Dios Santo, usa, te ruego, tu palabra y que no vuelva a ti vacía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice de la siguiente manera: Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Qué importante cómo comienza, qué dramatismo le pone. La importancia de este séptimo sello se observa precisamente en esta media hora de silencio. Es como cuando uno está en el Estadio Nacional, algo así, en un partido y de pronto se hace un minuto de silencio porque murió una persona importante. Y generalmente nunca llegamos al minuto de silencio, pero aquí dice que hay media hora. Después de todo el alboroto, todo el griterío y las alabanzas y todo lo que ha estado pasando en el cielo, aún estos mártires que están clamando debajo del altar, pero todo, imagínense, todo queda en silencio por media hora, porque se va a abrir este séptimo sello. Y recordemos que este sello incluye ahora las trompetas, y la séptima trompeta incluye las 7 copas de juicio. Es decir, que entonces este séptimo sello abarca desde ahora, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 10. Es decir, este séptimo sello abarca muchísimo. Bueno, y comienza a introducirnos algo re interesante en el versículo 2. Dice: Vi entonces que a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios se les dieron 7 trompetas. Y esto es bien llamativo, porque para empezar, nosotros vimos la vez pasada que la palabra ángel se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, 175 veces. Y de esas 67, están aquí en Apocalipsis. O sea, Apocalipsis, como dije, es el libro de los ángeles. Y de pronto nos topamos aquí con unos ángeles que se designan con un artículo determinado, o sea, los ángeles que están en la presencia de Dios. No son cualquier ángel, no es el que le tocó, el de turno, no. Son unos ángeles muy específicos y se han llamado los ángeles de la presencia. Son estos 7 que tienen el derecho
el privilegio de estar en la presencia de Dios. ¿Quiénes son? Mira, hay un libro muy conocido que es el libro de Primera de Enoc. No vamos a hacer teología de libros que no sean bíblicos, por ningún motivo. Este es un libro que se llama pseudoepígrafo. No voy a meterme ahora a explicar lo que eso significa, pero es un libro que no es del canon de la Biblia, pero es muy antiguo, muy respetado entre los judíos, e incluso es citado en un versículo de la Biblia, en Judas. Entonces no es algo tan despreciable. Insisto, no voy a hacer teología, no quiero decir que esto es. Sin embargo, en este libro se mencionan precisamente los nombres de estos 7 ángeles de la presencia, que son, como tú ves en la presentación, Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel y Remiel, o también se dice Jeremiel. Y ahí están los 2 ángeles que definitivamente sí se mencionan en la Biblia, Miguel y Gabriel, que los conocemos como arcángeles, aunque realmente solo se usa este apelativo de arcángel, o sea, un ángel gobernador, un ángel de rango superior, eso es un arcángel, ¿no es cierto?, que es Miguel. De Gabriel no se dice eso. Y hay otro libro, es un deuterocanónico, de esos que están en el canon un canon segundo, que la Iglesia Católica acepta, pero nosotros no. Sin embargo, me parece interesante simplemente mencionar que aquí en Tobías 12:15 dice: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y que pueden entrar ante su presencia gloriosa. Como dije, no voy a hacer teología de esto, no es la verdad, así como el resto de la Escritura, pero es llamativo que se mencionan los nombres y tienen en este caso, una teología similar a lo que vemos en la Escritura, y lo que aportan son los nombres. En la Biblia realmente solo encontramos a Gabriel y a Miguel, y ahí hay algunos pasajes donde puedes encontrarlos, pero es llamativo también que Satanás, originalmente llamado lucero, y es la palabra hebrea heilel, que significa brillantez o lucero de la mañana, ¿no es cierto?, el primer brillo de la mañana. Él parece haber sido de estos ángeles de altísimo rango, y por eso se habla de un ángel que es caído. Así que no creo que Lucero haya sido de estos 7 ángeles de la presencia, o tal vez sí, no lo sabemos, pero de todas maneras existen rangos altísimos entre los ángeles de Dios y están divididos por rango. Ya vimos seres vivientes en la serie de Revelaciones, los 24 ancianos, y aquí tenemos ahora los 7 ángeles de la presencia, y hay otros que son ángeles muy, muy importantes. Bueno, dice en relación con esto en Lucas capítulo 1 versículo 19: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y ahí está otra indicación de esto de que hay ángeles que tienen un privilegio particular de estar directamente en la presencia del Señor siempre, y por eso podríamos decir que son sus mensajeros más directos. Miguel es llamado uno de los principales príncipes en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Así es que tenemos indicaciones de que existe esta categoría especial de ángeles de la presencia. Y tal vez son los mismos 7 que son los que derraman después las copas. El punto es que a estos 7 ángeles se les permite intervenir en estos juicios, porque son ellos los que van a tocar las trompetas, que a la postre son 7 juicios que Dios está derramando sobre la tierra. Leamos en el capítulo 8 los versículos 3 al 5. Y otro ángel, o sea, se introduce primero a los 7 ángeles de la presencia y ahora nos transporta a otro ángel. Vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Qué importante esto, porque aparece este otro ángel. Y este otro ángel hace algo diferente, porque él no está tocando una de las trompetas, sino que a él se le da incienso y él viene con un incensario. Y lo que yo entiendo de esto es que antes de la primera trompeta se hace este paréntesis dramático como una introducción para mostrarnos definitivamente que es Dios el que está haciendo esto, pero que además esto incluye las oraciones de los santos, o sea, de los creyentes, de todos nosotros. Y eso me parece increíblemente importante y hermoso al mismo tiempo. Esto es una figura, una reminiscencia, un eco, si ustedes quieren, de algo que se hacía en el tabernáculo y también en el templo por los sacerdotes. Se hacía cada día. Los sacerdotes tenían que ir cada día cuando entraban al lugar santo a encender la menorá, ¿no es cierto?, a encender las distintas lámparas, las 7 lámparas, y al mismo tiempo ellos llevaban fuego, brasas del altar de los sacrificios, y sobre esas brasas que llevaban, por supuesto, en el incensario, colocaban incienso, un incienso muy particular que solo se podía usar para eso, para el culto a Dios. Y llevaba todo eso, esa mezcla, ¿no es cierto?, de las brasas con el incienso que ya estaba echando humo, y lo colocaba sobre el altar del incienso. El altar del incienso, que estaba justo delante de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces la imagen es que este incienso que está quemándose sobre las brasas del altar del sacrificio, pero que han sido colocadas sobre el altar del incienso, este incienso quemándose y que produce humo, ese humo representa las oraciones de Israel. Esa era la idea en aquel entonces del Antiguo Testamento, y por eso se colocaban allí, porque el humo traspasaba la cortina y entraba a la presencia del Señor. Así que es una imagen preciosa, y aquí en Apocalipsis la vemos de nuevo, porque es como que nos dan una imagen de lo que en realidad, mis queridos, en realidad ocurre con nuestras oraciones. Y déjame explicarte un poquitito. En primer lugar, hablemos de lo que dice aquí en el versículo 15. Dice 8:5. Dice que al ángel se le otorgó incienso para agregarlo a las oraciones de los santos, y a eso se le colocan, ¿no es cierto?, las brasas, o eso se coloca sobre las brasas. Muy bien, eso es correcto, así se puede traducir, y la mayoría de las versiones así lo traducen. Eso significaría que las oraciones de los santos son agregadas a un cierto incienso que no se explica qué es, pero dado lo que sabemos de la Escritura, lo más probable es que se refiera a las oraciones intercesoras de nuestro Señor Jesucristo, que Él entonces, junto con nuestras oraciones, porque Él presenta nuestras oraciones delante del Padre, Él sería ese incienso que precisamente entonces se está quemando junto con las oraciones. Es una posibilidad, ciertamente, pero también, si uno mira el texto griego, esto realmente también se puede traducir de la siguiente manera: se le dio al ángel, ¿no es cierto?, mucho incienso, que era las oraciones de los santos. En otras palabras, no es que se le dé incienso para agregarlo, sino el incienso mismo es las oraciones de los santos. Y eso me llama la atención porque coincide con lo que Juan vio en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice que todos los 4 seres vivientes y los 24 ancianos llevaban arpas, porque es un momento de adoración, pero también llevaban copas de oro llenas de incienso, y aquí lo dice con claridad, que son las oraciones de los santos. En otras palabras, en este capítulo 5, versículo 8,
No se nos dice qué va a pasar con estas oraciones, pero se identifica claramente estas copas que tienen los ángeles acá, estos seres angélicos, y que son el incienso. Así que perfectamente esta traducción B es muy posible y cuadra mejor con el capítulo 5, versículo 8. Entonces no estoy tan seguro de cuál de las dos sea, pero ambas llevan básicamente a lo mismo, y es que las oraciones nuestras son parte de esta combustión sagrada delante de la presencia de Dios en el verdadero altar del incienso, que no es el que estaba en el templo ni en el tabernáculo, sino el verdadero que está en la presencia de Dios y que simbólicamente está colocado aquí para mostrarnos que de verdad nuestras oraciones son quemadas sobre la base del sacrificio figurado en el altar del sacrificio, pero es el sacrificio todo suficiente, único y extraordinario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios por ese sacrificio. Y aquí lo vemos. Están siendo quemadas nuestras oraciones sobre ese sacrificio de Cristo, y el humo, que es la representación, entiéndame, estamos hablando en términos simbólicos, porque está figurado para un judío que entiende lo que pasaba en el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, este humo que se produce son realmente nuestras oraciones. La combustión no incluye nuestras oraciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora vemos que el ángel lo que hace con eso es que derrama todo ese fuego, o sea, las brasas del altar del sacrificio, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, y nuestras oraciones. Y eso nos da una pista extraordinaria de lo que realmente ocurre con nuestras oraciones. Miren, lo que pasa es que cuando Dios recibe nuestras oraciones todo el tiempo, estas pueden ser contestadas y son contestadas, porque Dios siempre contesta las oraciones. Puede contestar sí de inmediato o no porque no te conviene, o espera un tiempo hasta que llegue el momento oportuno, pero Dios siempre contesta. Sin embargo, una oración que realmente va en la dirección de la voluntad de Dios es una demanda, es una petición por justicia. Por ejemplo, cuando decimos: Señor, esta persona está enferma y tú prometiste que entre tu pueblo no habría enfermos. Tú prometiste el don de sanidad, etc. Oramos así. Estamos demandando, pidiendo, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la revelación de Dios, que algo que está en desequilibrio en la tierra vuelva a su curso. Entonces Dios puede contestar esa oración de las tres maneras que te dije, pero al mismo tiempo se reserva el hecho de que esta demanda es contra la injusticia que se produjo al principio de los tiempos, cuando el pecado entró a la humanidad por la obra de Satanás y la mala decisión de nuestros padres originales, y eso produjo un desequilibrio en el mundo. Por tanto, esa oración, aunque sea contestada, igual queda como una reserva de una demanda por justicia. Lo mismo cuando pedimos: Señor, mira que hay opresión, aquí se produjo una injusticia en el trabajo, aquí trataron mal a una persona, aquí hay un asesino, aquí hay una persona que está maltratando a los hijos o a la esposa, qué sé yo. Todo eso son demandas por justicia. Y aunque Dios las responda en el corto plazo, aquí y ahora, quedan en el cielo, en esta forma, guardada por estos seres angélicos, hasta este momento, en que todo el juicio de Dios viene sobre el mundo, lo que significa que no es solamente juicio en el sentido de castigo, sino la imposición de la justicia sobre la base del sacrificio de Cristo, en un mundo que está lleno de irregularidades, corrupción, injusticia, opresiones y desequilibrios. Nuestras oraciones, en otras palabras, tienen un papel extraordinario, no solamente ahora, sino también en el juicio final.
Y no sé si te habías dado cuenta de esto tan maravilloso, pero es una perla que aparece en el libro de Apocalipsis y no quería dejar pasar, porque en verdad, mi hermano, mi hermana, tus oraciones y las mías hacen una diferencia en el presente y también en el futuro. No lo olvides. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Dice, ¿no es cierto?, que se producen truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Eso indica en la imaginación de un hombre como Juan, que es un judío, y por supuesto de los primeros lectores, que la iglesia originalmente estaba compuesta mayoritariamente por judíos. Entonces, en la imaginación de estas personas de la antigüedad, y que ellos por supuesto le explicaban a los gentiles que se iban convirtiendo, indicaban la presencia de Dios, porque estas son las imágenes típicas de la presencia de Dios, como cuando el Señor bajó al monte Sinaí para revelar la ley, como puedes leer en Éxodo capítulo 19. En otras palabras, la respuesta a estas oraciones en forma de juicio es nada menos que la presencia de Dios. La primera respuesta de Dios en el presente y en el futuro ante cualquier petición que hagamos es ineludiblemente su presencia. Eso es lo primero, porque con eso en realidad se resuelve todo. Cuando Dios está presente, el diablo huye, las circunstancias se equilibran, Él toma el control y nosotros que somos sus niños podemos descansar en el hueco de la palma de su mano. Eso es, cuando el Señor bajó al monte Sinaí, el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando, porque lo que veía era extraordinario a pesar de que él tenía una comunión tan íntima con el Padre. Hebreos capítulo 12 dice eso. Así es que entendamos que aquí hay una fuerte imaginería, una fuerte ilustración que tiene que ver con el Éxodo y el encuentro de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y así comienza el toque de las trompetas. En el capítulo 8, versículo 6 dice: los 7 ángeles se dispusieron a tocar las 7 trompetas que tenían. Las trompetas en la antigüedad se usaban fundamentalmente para convocatoria, llamar al pueblo a que se convocara para ir juntos a la presencia del Señor, y también como anuncio de guerra. Había otros usos menores, pero esas eran las dos cosas, o sea, convocatoria y anuncio de un conflicto armado, de una batalla. Bueno, es evidente que lo que viene a continuación no es una convocatoria, sino una batalla. Es la batalla del Señor. Es el día de Yahweh, el día de Jehová, el día del Señor, como quieras llamarlo. El día escatológico anunciado por los profetas. Y así comienza la acción. Los 7 ángeles reciben las trompetas, anuncian que la guerra del Señor se va a derramar y por supuesto entonces ahora quédala, téndala. Y de verdad eso es lo que ocurre, porque las primeras 4 trompetas traen 4 grandes calamidades sobre el universo físico, como vamos a ver precisamente en la tabla que se desplegó en tu presentación. Pero las plagas 5 y 6, que no vamos a alcanzar a ver hoy día, que están en el capítulo 9, traen plagas de demonios. Y estas caen sobre la humanidad, o sea, afectan a las personas directamente. Y además representan la solemne proclamación de que este mundo ha pasado a estar bajo el control directo de Dios. Podemos pensar que son demonios los que gobiernan, que el anticristo tiene el control, que el gobierno mundial unificado del final de los tiempos está mandando, pero no. Es Dios el que gobierna, el soberano y el que tiene el control. Y como ves en esta tabla, la trompeta número 1 va a afectar 1/3 de la tierra, de los árboles y de la hierba verde. O sea, se enfoca principalmente en la vegetación. La segunda trompeta destroza 1/3 del mar y sobre todo de la vida que hay en el mar, e incluyendo las embarcaciones humanas. La tercera trompeta
se enfoca sobre un tercio de los ríos manantiales, o sea, el agua dulce, el agua potable. Y la cuarta trompeta golpea el sol, la luna y las estrellas y por lo tanto genera oscuridad. Y también se usa un tercio. Todo aquí tiene que ver con un tercio. Mientras las trompetas 5 y 6 producen una gran mortandad, dolor, plaga, etc., sobre la gente. Y también se usa el tercio. Así que aquí tenemos una indicación muy importante. Nuevamente aparece esta designación de un tercio. Y es de notar que hay un cierto paralelo de estas plagas. Primero vamos a la trompeta número 1. Discúlpenme que me confundí un poquito. Primero leamos lo que dice la trompeta número 1. Versículo 7. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, cayeron sobre la tierra granizo, fuego mezclado con sangre, con lo que se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Ahí les traigo una imagen de granizo del tamaño de pelotas de golf. Hay más grandes, de una pelota de tenis, y aún más grandes, depende del tipo de tormenta que sea. Y por supuesto, granizos de ese tamaño pueden matar a una persona, destrozan autos y por supuesto todos los árboles, la vegetación. Es terrible. Pero aquí está, además, seguramente es una tormenta eléctrica extraordinaria con gran cantidad de rayos cayendo y eso produce incendios forestales y bueno, por eso es esas imágenes. La verdad es que nadie sabe exactamente cómo van a ser estos juicios. Solo nos permite imaginar un poco, ¿ya? Y no pretendo decir que así va a ser exactamente, es simplemente darles un poco de contexto de lo que se conoce hoy en día y más o menos cómo podría ser. Pero lo que me interesa destacar es que en la imaginería, ¿no es cierto?, de un judío de aquella época, el hecho de que hayan plagas significaba o les recordaba que vendría un éxodo. Y el faraón de turno, en este caso, sería el anticristo. Y el pueblo que arrancaría o que sería sacado de la opresión ha de ser el pueblo creyente, el pueblo que ha puesto su confianza en Cristo Jesús en esta época de la gran tribulación. Mira el paralelo que está aquí entre las plagas de Egipto y las trompetas, que también podemos llamar las plagas. La trompeta 1, 2 y 3 afectan la vida y afectan el agua y también aparece sangre. Entonces esto nos da un cierto paralelo con lo que ocurrió en la plaga número 1, donde la fuente de vida de agua potable y de agua para la vegetación, ¿no es cierto?, fue convertido en sangre. Entonces hay un paralelo. No es exacto. La plaga de las ranas, piojos, moscas y ganado no tiene paralelo. Pero las úlceras también podría hablar del tremendo dolor que en la plaga número 5 estas langostas demoníacas van a producir. Y también esa misma langosta la podemos ver como un paralelo de la misma plaga de langostas, que es la octava. El granizo lo vemos claramente aquí, ¿verdad?, en la trompeta número 1. Y las tinieblas en la trompeta número 4. Finalmente, la muerte de los primogénitos podemos verlo en la trompeta número 6, donde de verdad se produce un tercio de la población que muere. Así es que el paralelo no es exacto, pero creo que sí existe un paralelo y eso nos permite entender que para esta mentalidad de aquel entonces, sobre todo judía, ver esto les recordaría el éxodo de Egipto y por supuesto les llevaría a pensar que va a venir un cierto éxodo. Y si nosotros lo pensamos en esa forma, esto podría ser una indicación de que ese éxodo es nada menos que el rapto. Y que el rapto ocurre entonces no al principio de la semana 70 ni a la mitad, como hemos dicho, sino al final. Y que este éxodo es la salida, la sacada de todo el pueblo que está siendo oprimido por el faraón de turno. Como digo,
es una suposición. ¿Ya? Pero aquí tendríamos un argumento para hablar de que el rapto de la iglesia sería al final de la semana 70, y en ese caso la iglesia pasaría por toda la tribulación y gran tribulación. Como digo, son suposiciones, entonces ya les dije con claridad que nadie sabe exactamente cuándo será el rapto. Lo único que les puedo decir es que tiene que haber un rapto, o si no Pablo se equivocó rotundamente, y eso yo no lo creo. Así es que habrá un rapto, pero no sabemos cuándo. Y esto nos da algunas indicaciones. Ya dije en otra oportunidad que podríamos encontrar evidencia para un rapto antes de comenzar la semana 70 o en la mitad. Aquí tenemos uno que posiblemente nos indicaría hacia el final. ¿Me sigues? Es importante ver esto y ser ecuánime, no casarse con algo cuando la Escritura no pretende darnos una revelación súper precisa. Cuando la Escritura es precisa, por esa verdad podemos morir. Pero cuando no es precisa, sino que nos da más bien un ángulo, podemos decir, de comparación, de esto va a ser y se parece a, entonces nos está dando una indicación que tiene que ver generalmente con edificarnos, traer esperanza y prepararnos, pero no pretende que hagamos una doctrina inamovible. Bueno, lo más importante, creo yo, de todo esto, especialmente cuando se menciona que va a ser un tercio, es que Dios está gobernando. Los juicios de Dios sobre Egipto, por ejemplo, fueron totalmente literales. Las plagas fueron literales, no es un símbolo. Y por lo tanto, este paralelo también nos indica que las trompetas no son símbolo de algo, sino juicios literales, y que definitivamente eso va a ocurrir. Pero vuelvo al tema de un tercio. Creo que es importante entender esto porque hay un aumento en la intensidad del juicio de Dios en la medida que va transcurriendo más y más de la semana 70, de la gran tribulación. Y Juan, el escritor, lo está haciendo a propósito. Vemos en los sellos que en el capítulo 6, versículo 8, nos dijo que estos jinetes iban a afectar a un cuarto de la tierra. Y como dije en esa oportunidad, no se refiere necesariamente a una cifra exacta, sino a mostrar que Dios tiene el control. Afectan un cuarto y no más, porque Dios dice hasta ahí. Por lo tanto, un cuarto de la humanidad es afectada. Dónde sea, en qué región, en qué regiones, no lo sé, pero Dios dice hasta aquí. ¿Me explico? Pero en las trompetas dice que afecta un tercio, y lo repite reiteradamente, de la vegetación, del mar, del agua potable y de los hombres. Entonces aquí tenemos, si nosotros a estos 3/4 que quedan de los sellos le quitamos un tercio, es equivalente a quitarle otro cuarto, ¿ve? Y por lo tanto queda la mitad ahora de la humanidad que ha sido afectada. Y insisto, no son cifras exactas, ni siquiera sabemos cuántas personas habrá cuando llegue este momento, pero es una aproximación. Y nuevamente insisto, tiene que ver más que con la cifra, con decirnos Dios está en control y Él permite que sea afectado esta cantidad, pero no el total. Y asimismo, en las copas se ve claramente, y ahí están los pasajes donde tú puedes verlo, que ya queda afectado total, todo el planeta, toda la humanidad. Es Dios que delimita, es Dios quien tiene el control de lo que está pasando. Así es que esta devastación de fuego, granizo y sangre, lo que está mostrando es que el día del Señor ha llegado. Él está gobernando, Él es el que finalmente está derramando esto. Y claramente lo que está ocurriendo aquí cuando dice un tercio de la vegetación es afectada, parece una contradicción con lo que tenemos en el capítulo 9, versículo 4. Déjame leértelo. Capítulo 9, versículo 4 dice: pero con la orden de no dañar la hierba ni los árboles, ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. Claro, parece una contradicción y no hemos llegado todavía ahí.
pero no lo es, porque hay que entender que estamos en literatura apocalíptica, y esa literatura es profética, apocalíptica, es simbólica, es también poética, y por lo tanto Juan no se está contradiciendo, sino que él no pretende que saquemos cálculos, sino que nos está mostrando una y otra vez el control de Dios. Es Dios quien delimita lo que está pasando. Si Él dice un tercio es afectado, un tercio va a ser afectado, o una aproximación de eso. Si Él dice no toques esto, no va a ser tocado. Y así avanza la revelación. Dios en control. Y otra cosa muy importante de esto es que el fuego en este juicio, que nos recuerda, por supuesto, al ángel que está derramando el fuego del altar junto con las oraciones, ese fuego aparece en las tres primeras trompetas, y nos recuerda, por supuesto, el incensario, pero también nos recuerda las profecías de que Dios juró nunca más destruir al mundo por medio de un diluvio, pero Él ha profetizado una y otra vez que la final justicia vendría por medio de fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Qué interesante cómo Dios ha ido revelando a través de los siglos y los siglos. Profetas del Antiguo Testamento, aquí una revelación al apóstol Pedro, y él escribiendo en esta carta, ¿cómo habrán visto ellos estas visiones de cuando venga el juicio será por medio de fuego? Pero lo que más me llama a mí la atención de todo esto es que el objetivo de las plagas, y tal vez esto es lo más importante que voy a decir hoy día, el objetivo de las plagas y la vehemencia de ellas, que va increciendo, ¿no es cierto?, va aumentando terriblemente desde los sellos a las trompetas y las copas. El objetivo es llamar a la gente al arrepentimiento, y sin embargo, desde el capítulo 9, o sea, desde todavía en las trompetas, vemos que precisamente eso es lo que no ocurre. Mira, lee conmigo. Apocalipsis 9, versículos 20-21. El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Siguiente versículo, capítulo 16, versículo 9. Ya estamos en las copas aquí. Y el hombre, y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. El mismo capítulo 16, pero versículo 11. Por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Y el capítulo 16, versículo 21. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada, con granizos que pesaban más de 20 kilos. Imagínate el tamaño de eso. Y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente se arrepintió. No, y toda la gente blasfemó contra Dios. Esto es algo extremadamente llamativo. Y Apocalipsis lo menciona tan claro. A pesar de todo, el interés del Señor sigue siendo que la gente se arrepienta, porque su gracia todavía da oportunidad, aún en este tiempo tan oscuro de la historia de la humanidad. Sin embargo, la testarudez humana es espectacular, y no tengo otra palabra para modelarla. Segunda trompeta. Cuando el segundo ángel tocó su trompeta, cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña en llamas, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre,
con lo que murió la tercera parte de todo lo que vivía en el mar, y fue destruida la tercera parte de las embarcaciones. Fíjate en esto interesante. Dice algo parecido a una gran montaña. Cuando la Escritura nos dice eso, nos está invitando, nos está haciendo ver que se trata de una comparación y que no debemos tomarlo 100% literal. O sea, no es una montaña realmente que cae, sino algo parecido a una montaña. Juan no había visto nunca seguramente un meteoro caer, o tal vez, bueno, quién sabe qué es lo que era en realidad. Y yo puse aquí la imagen de un meteorito chocando contra la atmósfera de la Tierra, la estratosfera ya, y produce un tremendo impacto. Y cuando eso ocurre, se rompen estos meteoritos y se forman entonces muchos pedazos, y esos pedazos entran al cielo nuestro como estrellas fugaces, sobre todo si se ve de noche, porque van incandescentes, ardientes, y son pedazos pequeños. Si son pequeñitos, se van quemando y llegan a la Tierra verdaderamente casi como luz. Pero si son más grandes, y le pegan a una persona, la pueden matar. Y si son grandes, entonces producen una devastación espectacular también. Y si son muy grandes, entonces no se rompen completamente con el impacto con la atmósfera y podrían provocar un terrible desastre en todo lo que significa nuestro planeta, en la vida, en todo. Bueno, aquí se nos dice que por fin todos los miedos de los científicos, todo lo que se predice, todo lo apocalíptico que se dice en estos documentales del National Geographic o del Nat Geo, finalmente algo de eso sí va a ocurrir, aparentemente. Porque algo semejante a algo enorme como una montaña golpea, no se rompe completamente, sino que pasa y cae sobre el mar. Ustedes se imaginan lo que eso ocurre. Dice acá, no sé si será sobre cuál de los mares, ¿no es cierto?, o de los océanos, pero eso va a producir 1/3 de todo lo que hay de vida muerto. Enorme cantidad de sangre, probablemente se refiere a eso. Y al mismo tiempo el tsunami que eso provocará va a destruir a la tercera parte de las embarcaciones. Son mis suposiciones, no puedo decir que así va a ser exactamente, pero es una posibilidad. Nuevamente digo que es algo literal, no es simplemente una contaminación de los océanos, porque las embarcaciones son destruidas y por lo tanto es algo que definitivamente cae, golpea y produce un terrible desastre. También nos recuerda, por supuesto, a la plaga de Egipto, donde Dios hirió las fuentes de hierbas y la fuente de vida, que es el Nilo, el agua. Así también acá, mucho de lo que come la humanidad procede del mar. Entonces nos va a golpear terriblemente esto que está ocurriendo aquí. Tercera trompeta. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, del cielo cayó una gran estrella, la cual ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de esa estrella es Amargura. En el original, la verdad, dice ajenjo. Así que la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y mucha gente murió por causa de esas aguas amargas. Algunos han tratado de ver acá un símbolo de que en realidad está hablando de un ángel, porque no dice algo parecido a, etcétera, y es una estrella. En efecto, en Apocalipsis se dice muchas veces, se llama a los ángeles estrellas y viceversa. Pero aquí no se dice esa relación directa. Insisto, podría ser que fuera un ángel, incluso un ángel llamado ajenjo. Tal vez un ángel malvado, que en este caso fue soltado por Dios, permitido, se le permite hacer este desastre. No sé. En mi opinión es más bien un cuerpo celeste que cae sobre alguna parte de ríos, manantiales, fuentes importantísimas de agua potable en algún sector del planeta y las amarga, las hace imbebibles. El ajenjo era una planta que no es estrictamente venenosa, pero terriblemente amarga. Entonces, si uno hiciera una infusión de eso, no se puede beber.
Y al afectar el suministro de agua potable, yo creo que la imagen acá es más que nada de las guerras de la antigüedad. Cuando se hacía un sitio sobre una ciudad, lo primero que se intentaba hacer era cortar el agua potable o envenenarla para así obligar a que el sitio fuera más corto y la ciudad se rindiera más temprano. Porque los sitios largos significaban gran desgaste del ejército, muchas muertes y tremendos recursos invertidos. Por lo tanto, se trataba de acortar todo lo posible. El agua era el gran objetivo. Así que lo más probable es que aquí sea una imagen de Dios en guerra y afectando el agua potable. Miles, millones van a perecer por esto, como en efecto ocurrirá cuando el agua escasee en este planeta. Cuarta trompeta. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, fue tal el daño que sufrieron el sol, la luna y las estrellas, que perdieron una tercera parte de su brillo, y también se oscureció una tercera parte del día, y lo mismo una tercera parte de la noche. Y me recuerda un pasaje de Isaías, capítulo 13, versículos 9 y 10, donde dice: «He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Así que, insisto, esto es algo que viene siendo profetizado de mucho tiempo atrás, desde el Antiguo Testamento. Y Apocalipsis no es solo que haga eco de eso, sino que es una forma de decirnos: todo eso era cierto y ahora ha llegado el día. Puse aquí una imagen de un eclipse, pero es claro que lo que está diciendo acá va mucho más allá de un eclipse. No es algo momentáneo, es algo que de verdad afecta de manera permanente, o al menos por un tiempo largo, la luz que llega a este planeta, que por supuesto viene del sol. Y el sol se refleja en la luna. Entonces la luz que tenemos en la noche, la poca luz que hay en la noche, es el reflejo del sol en la luna, y lo poco que alcanza a llegar de las estrellas, que también por supuesto son otros soles y emiten su radiación, y parte de eso llega a la Tierra. Pero en realidad es... imagínate acá, un tercio. No tengo idea cómo esto podría ocurrir y cómo la vida puede continuar. Lo que sí es claro es que Dios está en control nuevamente, por eso dice un tercio, y además, algo que no se dice en el texto, es que si un tercio de la luz escasea, definitivamente el cambio en la temperatura es radical. Así que todo comienza a ser extremadamente distinto. Pero creo que aquí también hay una indicación reinteresante, un paralelo con el libro de Colosenses. Porque en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice que nos presenta un paralelismo, un contraste entre Cristo y Belial, o sea, el diablo. Cristo es la luz, Belial la oscuridad. Y en el capítulo 2, versículos 13 al 15, nos dice que los hijos de Dios hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un contraste súper importante entre la luz y la oscuridad. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando lleguen las trompetas 5 y 6, lo que vamos a ver es que son liberados demonios terribles. En otras palabras, es la oscuridad que está empezando a tomar un control, a tomar una preponderancia, aún bajo la soberanía de Dios, por supuesto, pero va a dañar a la humanidad terriblemente. ¿Por qué? Porque la humanidad amó a la oscuridad y desechó la luz, y por lo tanto ahora Dios les está mostrando lo que eso de verdad significa, y Él va a liberar a una cantidad de seres inmundos que habitan en la oscuridad, en el abismo, y van a entrar en este mundo que ha caído en oscuridad, porque un tercio del sol, de las estrellas
y de la luna han sido golpeados por Dios. E insisto, no sé qué significa exactamente eso, pero significa que Dios va a hacer algo extraordinario y la luz sobre este planeta va a cambiar. Pero significa primeramente para mí esto, de que la oscuridad comienza a gobernar en esta época terrible y que los seres humanos entenderán finalmente lo que fue su decisión de amar las tinieblas en lugar de la luz de Dios. Y termina el capítulo 8 en el versículo 13 diciendo: miré entonces y oí que un águila, algunos manuscritos traducen aquí ángel, pero la verdad es que en mi opinión lo mejor es traducir, como dice acá, un águila. Podría traducirse buitre porque parece que en griego solo había una palabra para águila y buitre. Es un ave rapaz, un ave de rapiña. Yo me inclino por águila, porque dice que revoloteaba en medio del cielo y a grandes voces gritaba ¡ay, ay, ay! Y si has escuchado alguna vez un águila, un aguilucho, lo que hay en Chile, precisamente gritan así estos pajaritos. Dicen ¡ay, ay, 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 ay! Una cosa así, ¿no es cierto? Y es la imaginería, ¿no es cierto? Otra vez, para hacernos ver qué es lo que está pasando en el fondo, que son ayes. Porque las 3 trompetas que faltan son todavía más severas, y casi no puedo imaginarlo, que las primeras 4 que ya pasaron. Por eso nos dice: ¡ay, pobres de los habitantes de la tierra cuando suenen las trompetas que están a punto de tocar los otros 3 ángeles! Porque van a ser todavía más severas y dirigidas directamente contra la humanidad, ya no contra la vegetación, ni el mar, ni la luz, sino directamente contra los seres humanos. Eso es. Quisiera terminar hoy día sacando algunas conclusiones. Lamentablemente, por supuesto, no puedo dar los detalles exactos de cómo será cada una de estas plagas, de estos juicios. No lo sé, nadie lo sabe. Podemos hacer suposiciones, pero hasta ahí llegamos. Y yo creo que eso tiene una razón de ser. Dios no quiere que seamos morbosos con los niveles de destrucción y de sufrimiento de esta época. Él quiere que aprendamos algunas lecciones muy importantes, y son estas. En primer lugar, que el juicio ha llegado y exactamente como fue predicho por los profetas de la antigüedad. O sea, tomemos en cuenta la palabra porque se cumple. Nuestro Dios habla y Él cumple. Nunca olviden eso. Segundo, Dios tiene el control de los tiempos y de cada juicio, incluso cuando usa a las fuerzas satánicas. Claro que sí. Aún en las plagas que parece que el diablo es el que domina, el anticristo domina. No, señores. Dios es soberano y Él mantiene el control. Él dice si muere este, si muere aquel. Él dice si es un tercio que va a ser afectado o un cuarto o la totalidad. Y Él dice cuándo. Es Dios trayendo todo esto. Y la humanidad, por supuesto, se queja. Claro que sí. Porque a pesar de todo, no se arrepienten. Y eso para mí es algo de lo más llamativo de este capítulo. Así, más bien del capítulo 9, pero que comienza aquí con las trompetas. Es llamativo eso de que no hay arrepentimiento y me habla de la enorme dureza del corazón humano, del tuyo, del mío y de la gente. Todos nosotros podemos estar en esta condición. Y me habla también de lo hermoso que es la participación de nuestras oraciones, no solamente en el presente, sino aún en los juicios del futuro. Nosotros tenemos una parte importantísima. Pero déjame decir un par de cosas más sobre la falta de arrepentimiento del futuro. Lejos de arrepentirse, la gente culpará a Dios en este tramo final de la existencia humana. Culpará a Dios y tratarán de hacer ver que Dios es malo, que Dios en realidad nunca nos quiso y que ahora, fíjense lo malo que está haciendo, todo es culpa de Dios y por lo tanto blasfeman contra Él. Pero este es el tiempo donde Dios está cumpliendo, igual como cumple ahora. Cada vez que un ser humano se arrepiente y recibe a Cristo, es hecho hijo de Dios. Sobre la base del arrepentimiento y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, Dios cumple.
porque lo que Él dice se hace. Pero aquí estas personas no lo quieren ver. Y por eso les digo, hoy es el momento de que anunciemos más que nunca la revelación de la Escritura tal cual fue dicha. No tergiversándola, no suavizándola, no ablandándola para ser más aceptados por la gente, porque la gente lo que necesita es arrepentirse. Si tú no te arrepentiste cuando recibiste a Cristo, déjame decirte que no es simplemente recibir la bendición de la vida eterna lo que te salva, no, es arrepentirse de mi indiferencia hacia Dios, hacia los demás, arrepentirme de que he sido un pecador, de que he estado indiferente, lejos, independiente de Dios. Y si no ha ocurrido eso en tu vida, comienza por ahí. Porque la fe que salva está extremadamente cerca, muy ligada a la humildad. La humildad de reconocer que soy pecador, que no puedo salvarme yo mismo, que necesito a Dios, que Dios tiene la razón y yo estoy equivocado. Cuando uno puede comenzar a reconocer eso, se produce una verdadera crisis en la vida, pero es la crisis de la fe salvífica, que como digo, comienza con la humildad. Y te ruego en el nombre de Jesús que así comiences toda tu vida, del día que recibes a Cristo y todo día que te levantes, comienza diciendo: tuya, oh Dios, es la justicia, mía la confusión de rostro, como oró el profeta Daniel. Tuya, Señor, es la verdad, la mía son solamente opiniones. Y así con toda la humanidad. Señor, ten misericordia porque estamos equivocados y tú tienes la verdad. Que el Señor te bendiga y te ayude a usar esta palabra para ti y para muchos otros. Nos vemos en la próxima.